Capítulo 1. Eric se encontraba limpiando las salpicaduras de cerveza que manchaban el cráneo de demonio que estaba montado tras la barra del bar cuando un forastero entró. La posada y taberna Aterrademonios no solía ser un lugar frecuentado por viajeros. Raro era el día en que Eric no conocía de vista a alguno de sus clientes. Lo más normal era que no supiera sus nombres. Solo los conocía de vista de verlos tantas veces por ahí. A Eric no le importaba mucho quién entrara en su taberna, siempre que tuviera una moneda y sed. El forastero se sentó a una mesa y parecía estar esperando a que pasara algo o buscando algo. No se fijaba en esas paredes de madera oscura, aunque, en realidad, uno apenas podía verlas, ya que Aterrademonios carecía de ventanas y únicamente estaba iluminada por un par de antorchas, ni en las pequeñas mesas y sillas de madera redondas que engalanaban la estancia. Eric nunca se había molestado en colocar esas mesas siguiendo un orden en particular, pues la gente solía colocarlas como más le convenía en un momento dado. Un minuto después, el forastero se levantó y se acercó a la barra de madera. ¿Por qué nadie viene a atenderme a la mesa? «¿Por qué no prestamos ese servicio?», contestó Eric, quien nunca había encontrado sentido a tener que pagar un dinero por contar con unos camareros. Si la gente quería tomar algo, podían acercarse a la barra. Si se encontraban demasiado borrachos como para aproximarse a la barra, prefería que no siguieran bebiendo, ya que la clientela que estaba tan embriagada solía provocar peleas. Eric regentaba una taberna muy tranquila y quería que eso siguiera siendo así. El forastero dejó caer una moneda de plata sobre la barra y preguntó: «¿Cuál es la bebida más cara que tienes aquí?» «El grog de jabalí del norte. Es una bebida que los orcos fermentan en...». El forastero frunció la nariz. No quiero nada hecho por orcos». Eric se encogió de hombros. Cada cual tenía sus propios y peculiares gustos en cuestiones de alcohol. Había sido testigo de cómo cierta gente discutía sobre si la cerveza era superior al whisky de grano con más vehemencia de la que solían discutir sobre temas políticos y religiosos. Si a ese caballero no le gustaban las bebidas orcas, eso no era un asunto de la incumbencia de Eric. «Tengo whisky de grano, la última remesa que he recibido ha salido de la barrica de fermentación hace un mes». «Está bien». El forastero golpeó la barra de madera con la mano, desplazando así algunas de las cáscaras de frutos secos, semillas de bayas y demás porquerías que se habían ido acumulando ahí. Eric solo limpiaba el bar una vez al año, más o menos. Si bien la calavera de demonio era perfectamente visible, el resto del bar, no, por lo cual no creía que hubiera necesidad de limpiarlo. En ese instante, uno de los parroquianos habituales, un soldado que siempre bebía grog, se volvió hacia el forastero. «¿Te importa explicarme qué tienes en contra de la bebida orca?» El forastero se encogió de hombros mientras Eric cogía una botella de whisky de grano de una estantería y servía el líquido elemento en una jarra que estaba bastante limpia. «No tengo nada en contra de los brebajes orcos, señor, sino contra los propios orcos», contestó el forastero, extendiendo una mano. «Me llamo Margos. Soy pescador y he de decir que no estoy nada satisfecho con la captura que ha caído en mis redes a lo largo de esta estación». El soldado replicó, sin ni siquiera molestarse en estrecharle la mano o presentarse. «Eso lo único que indica es que no eres un buen pescador». Al instante, Margos bajó la mano tras percatarse de que el soldado no iba a mostrarle ninguna simpatía y cogió su jarra de whisky de grano. «Soy un buen pescador, señor. Disfrutaba de una vida muy próspera en Cultiras, hasta que las circunstancias me obligaron a mudarme aquí». Al otro lado de Margos, se hallaba sentado un mercader que farfulló unas palabras mientras daba sorbos a su cerveza. «Las circunstancias. Ya. Te reclutaron para luchar contra la Legión Ardiente, ¿verdad?» Margos asintió. «Como mucha otra gente. Intenté empezar una nueva vida aquí, en Teramore, pero ¿cómo voy a lograrlo si esos malditos pieles verdes se han quedado con todas las aguas en las que hay buena pesca?» Eric asintió, mostrando así su acuerdo con la primera parte de lo que había dicho Margos, aunque no estaba de acuerdo con la segunda. Él mismo había llegado a Teramore después de que la Legión Ardiente fuera expulsada, pero no para luchar, pues la batalla había concluido para cuando partió para allá, sino para reclamar su herencia.
Olaf, el hermano de Erik, había luchado contra la Legión y había fallecido, de tal modo que había dejado a Erik en herencia el dinero suficiente como para construir la taberna que Olaf siempre había soñado abrir cuando hubiera acabado su servicio militar. Además del dinero, Erik había heredado la calavera de un demonio que Olaf había matado en combate. Si bien era cierto que Erik nunca había deseado regentar una taberna, también lo era que nunca había deseado hacer nada en particular, así que había abierto a Terrademonios en honor a su hermano. Había supuesto, y había acertado de pleno, que la comunidad humana de Terramore se sentiría inclinada a reunirse en torno a un lugar cuyo nombre recordaba que habían logrado expulsar a los demonios de aquellas tierras, lo cual había llevado a la posterior creación de esa ciudad-estado. No pienso tolerar esto, le espetó el soldado. Luchaste en la guerra, pescador, así que sabes perfectamente lo que los orcos hicieron por nosotros. Lo que hicieron por nosotros no es lo que me desasosiega, replicó Margos, sino, más bien, lo que nos están haciendo ahora. Se quedan con lo mejor de todo, aseveró el capitán de barco que se encontraba en una de las mesas situadas tras el soldado. Hasta en Trinquete, los goblins siempre dan prioridad a los orcos si hay que hacer reparaciones o buscar espacio extra en el puerto. El mes pasado tuve que esperar mediodía para que me dejaran atracar con mi esquife. Sin embargo, un barco orco llegó 2 horas después que yo y le hicieron sitio nada más llegar. Al instante, el soldado se giró hacia el capitán y le dijo: entonces, ve a otro lugar que no sea Trinquete. No siempre tengo esa opción, replicó el capitán, esbozando una sonrisa burlona. Los orcos no van ahí solo porque necesiten hacer alguna reparación, afirmó el hombre que estaba con el capitán. Erik pensó que debía de tratarse de su segundo día a bordo, ya que iban vestidos de un modo similar. En las montañas que rodean Orgrimmar hay mucho roble, con el que están construyendo barcos para ellos. ¿Y a nosotros qué nos dan? Madera de pícea, nada más. Los orcos se quedan con toda la madera buena, la acaparan. Nuestros barcos tienen filtraciones por todas partes gracias a esa asquerosa madera cutre con la que nos tenemos que conformar. Acto seguido, se escuchó un murmullo de aprobación proveniente de diversas gargantas. Así que preferirían que los orcos no estuvieran aún por aquí, ¿eh? Dijo el soldado, propinando un puñetazo a la barra del bar. Sin ellos, ahora seríamos comida para demonios, y eso es incontestable. No creo que nadie niegue ese hecho, replicó Margos, a la vez que daba un sorbo a su jarra de whisky. Aún así, da la sensación de que los recursos no se están distribuyendo equitativamente. Los orcos han sido un pueblo esclavo durante mucho tiempo, ya lo saben. Este comentario lo hizo alguien más que se hallaba en el bar, a quien Erik no pudo ver desde el lugar donde se encontraba. De los humanos y de la Legión Ardiente, si lo piensan detenidamente. Así que no se les puede echar en cara que ahora quieran acapararlo todo. Si se lo echo en cara porque todo eso nos lo están quitando a nosotros, afirmó el capitán. El mercader asintió. No son de aquí, ¿saben? Vienen de algún otro mundo. La Legión Ardiente los trajo aquí. El segundo de a bordo masculló. Quizá deberían volver al sitio del que salieron. Uno se pregunta en qué estaba pensando Lady Valiente en aquellos momentos, comentó Margos. Erik frunció el ceño. Tras esas palabras, la taberna se sumió repentinamente en el silencio. Hasta entonces, muchos de los allí presentes habían lanzado murmullos de aprobación o desaprobación acerca de las opiniones que expresaban los que hablaban o acerca de esas mismas personas que hablaban. Pero, en cuanto Margos mencionó a Jaina Valiente, o, aún peor, la mencionó de un modo despectivo, ese lugar se sumió en un profundo silencio. Un silencio sepulcral. En los 3 años que Erik llevaba como dueño de la taberna, había aprendido que había 2 momentos en los que cabía esperar que se desatara una pelea en breve. Cuando reinaba un griterío de 1000 demonios o cuando reinaba un silencio sepulcral. Además, en esta última situación era cuando se solían dar las peleas realmente desagradables. Entonces, otro soldado se colocó junto al primero. El nuevo era de hombros más anchos y no hablaba mucho, pero, cuando lo hacía, empleaba un tono de voz atronador que lograba que la calavera de demonio, situada tras la barra del bar, vibrara en su soporte. Nadie habla mal de Lady Valiente a menos que quiera seguir viviendo sin dientes. Margos tragó saliva de manera perfectamente audible y contestó rápidamente.
Te prometo que jamás se me ha pasado por la imaginación la posibilidad de hablar de nuestra líder de un modo que no fuera reverente, mi buen señor. Acto seguido, tragó más whisky de grano del que era aconsejable beber de un solo sorbo, lo cual provocó que abriera los ojos como platos y agitara la cabeza de lado a lado unas cuantas veces. Lady Valiente ha sido muy buena con nosotros, aseveró el mercader. Después de que obligáramos a retroceder a la Legión Ardiente, logró que nos convirtiéramos en una comunidad. Si bien tus quejas son justas, Margot, no se le puede achacar nada a nuestra dama. En mi época, conocí a unos cuantos magos y la mayoría de ellos no me llegaban a la altura de las sandalias. Nuestra dama, sin embargo, es una buena maga y aquí no hallarás a nadie que apoye tus comentarios despectivos hacia su persona. Nunca he tenido intención de despreciarla, mi buen señor, se excusó Margot, quien aún hablaba con un tono de voz tembloroso por culpa del gran trago de whisky de grano que acababa de dar de un modo no muy recomendable. No obstante, uno se pregunta por qué no se han sellado ciertos acuerdos comerciales para poder obtener esa madera de superior calidad que estos grandes caballeros han mencionado. Por un instante, pareció meditabundo. Quizá lo haya intentado, pero los orcos no lo hayan permitido. El capitán dio un trago a su cerveza y comentó. Quizá los orcos le dijeron que debía dejar el fuerte del norte. Sí, deberíamos abandonar el fuerte del norte, apostilló el mercader. Los baldíos son territorio neutral, eso fue lo que se acordó desde un principio. El soldado se enderezó. Estás loco si crees que vamos a abandonar ese fuerte. En ese instante, Margot señaló. Ese es el lugar donde los orcos lucharon contra el almirante Valiente. Sí, qué vergüenza. Si bien Lady Valiente es una gran líder, su padre era un gran necio, indicó el mercader mientras negaba con la cabeza. Ese sórdido incidente debería ser eliminado de nuestra memoria. Pero eso no podrá suceder mientras. El capitán lo interrumpió. En mi opinión, debemos expandirnos más allá del fuerte del norte. El mercader replicó con un tono de voz teñido de enojo, aunque Eric no sabía si su enfado se debía a que el capitán lo había interrumpido o a la opinión que había expresado este. Aunque, en realidad, la causa de su enfado le daba igual. ¿Estás loco? ¿No será que tú eres el loco? Los orcos nos están desangrando. Están por todo el bendito continente y nosotros solo poseemos Teramore. Han transcurrido 3 años ya desde que repelimos el avance de la Legión Ardiente. ¿Acaso no merecemos algo mejor que ser considerados una casta inferior en nuestra propia tierra que ser confinados en este pozo negro al que consideramos una ciudad-estado? Teramore es una de las mejores ciudades que podrás contemplar en las tierras humanas. El soldado pronunció esas palabras con orgullo y a la defensiva, aunque prosiguió hablando con un tono bastante más resignado. No obstante, es cierto que los orcos ocupan más territorio que nosotros. Por eso el fuerte del norte es tan importante porque nos permite mantener una línea defensiva por delante de los muros de Teramore. Además, apostilló el segundo de a bordo, con una sonrisa, a la vez que seguía dando sorbos a su jarra de cerveza, a los orcos no les gusta que estemos aquí. Lo cual me parece suficiente razón para mantenernos en ese fuerte, en mi opinión. Nadie te ha preguntado tu opinión, le espetó el mercader sarcásticamente. Entonces, el otro hombre que se encontraba junto a la barra del bar, Eric se había acercado ligeramente a esa zona de la barra y pudo comprobar que se trataba de un contable que trabajaba en el puerto, dijo. Pues tal vez alguien debería haberlo hecho. Los orcos actúan como si Kalindor fuera suya y nosotros solo estuviéramos de visita. Sin embargo, este es también nuestro hogar y ya es hora de que obremos como si esto fuera así. Los orcos no son humanos, ni siquiera son de este mundo. ¿Qué derecho tienen a dictarnos cómo debemos vivir nuestras vidas? No obstante, los orcos también tienen derecho a vivir sus vidas como quieran, ¿verdad? Inquirió el mercader. El soldado asintió y respondió. Yo diría que se ganaron ese derecho cuando combatieron contra la Legión Ardiente. Si no hubiera sido por ellos, en ese instante, tragó lo que le quedaba de vino y, a continuación, empujó la jarra en dirección a Eric. Ponme una cerveza. Eric titubeó, pues ya había hecho ademán de coger la botella de grog. Ese soldado solía frecuentar el Aterrademonios desde que Eric había abierto la taberna y nunca había bebido otra cosa que no fuera grog.
Sin embargo, esos 3 años que llevaba siendo un cliente fiel le habían hecho acreedor del derecho a no ser cuestionado. Además, mientras pagase, como si bebía agua sucia, que a Eric le daba igual. El hecho es que este es nuestro mundo, nacimos en él y nos pertenece por derecho, afirmó el capitán. Los orcos únicamente son unos huéspedes en nuestra casa y ya es hora de que se comporten como tales. La conversación prosiguió. Eric sirvió unas cuantas bebidas más, lanzó unas cuantas jarras al barreño para limpiarlas después y, solo cuando le sirvió otra cerveza al mercader, se percató de que Margot, quien había iniciado la conversación, se había marchado. Ni siquiera había dejado propina. Eric hizo un gesto de negación con la cabeza, contrariado. Era incapaz de recordar el nombre de aquel pescador, pero recordaba su cara. Con casi toda seguridad, escupiría en la bebida de ese bastardo la próxima vez que apareciera por ahí, ya que solo había tomado una bebida y había provocado una discusión. Eric odiaba que alborotadores como ese emponzoñaran el ambiente de su bar. Lo odiaba con toda su alma. Más gente se fue sumando a las quejas sobre los orcos. Una persona, un hombre fornido que se hallaba junto al soldado, golpeó su jarra de cerveza sobre la barra con tanta fuerza que su bebida acabó salpicando el cráneo del demonio. Eric suspiró y cogió un trapo para limpiarlo. Hubo un tiempo en que Margot no se habría atrevido a caminar solo por las oscuras calles de Teramore. En verdad, el crimen no era una de las mayores preocupaciones de Teramore, ya que era una comunidad muy cerrada, donde todo el mundo conocía a todo el mundo y, si no era así, siempre conocía a alguien que sí conocía a esa persona, por lo que rara vez se cometía ahí un delito. Asimismo, los pocos que se cometían recibían castigo con suma celeridad y brutalidad a manos de los soldados de Lady Valiente. Aún así, Margot siempre había sido un tipo bajito y débil y, como los grandes y fuertes tienden a escoger a sus presas entre los más bajitos y débiles, Margot solía evitar pasear solo por la noche. Uno nunca sabía cuándo un tipo enorme y fuerte iba a decidir que debía machacar a un objetivo más débil para demostrar lo grande y fuerte que era. Muchas veces, Margot había sido el objetivo escogido. Pronto aprendió que lo mejor que podía hacer era obedecer sus órdenes, para contentarlos y evitar así una agresión. No obstante, Margot ya no sufría ese miedo ni ninguna otra clase de miedo, pues ahora tenía un amo. Si bien era cierto que Margot tenía que cumplir sus órdenes, también era cierto que esta vez la recompensa por obedecer era el poder y la riqueza. Anteriormente, la única recompensa que había recibido por su sumisión había consistido únicamente en no ser golpeado hasta casi matarlo. Quizá únicamente estaba cambiando un tipo de miedo aterrador por otro, pero Margot consideraba que esto era mucho mejor para él. Una brisa de regusto salado invadió el aire, que entraba por el puerto. Margot tomó aire con fuerza. El aroma del mar lo vigorizó. En Aterrademonio solo había dicho la verdad en parte. Sí, era pescador, aunque nunca había sido uno muy bueno. Sin embargo, no había luchado contra la Legión Ardiente, como había afirmado, sino que se había mudado a aquel lugar después de la expulsión de la Legión. Había albergado la esperanza de que en ese sitio tuviera más oportunidades que en Cultiras. No era culpa suya que las redes que utilizaba fueran tan cochambrosas, pero eran lo único que se podía permitir, aunque, si uno le daba esa excusa a la autoridad del puerto, no llegaba a ninguna parte o tal vez sí llegaba a alguna parte que no era muy recomendable. Lo único que conseguía así, casi siempre, era que le dieran una paliza. Por todo eso, se fue a Kalindor, siguiendo a la marea humana que viajaba hacia ella con la esperanza de dar sus servicios a los humanos que vivían ahí bajo el mando de Lady Valiente. No obstante, Margot no había sido el único pescador en intentar ganarse el sustento por ahí, ni siquiera era el mejor ni por asomo. Antes de que apareciera su amo, Margot era prácticamente un indigente. Ni siquiera era capaz de pescar lo suficiente como para procurarse un mínimo sustento y mucho menos como para vender lo que le sobrase. Estaba considerando seriamente la posibilidad de coger el ancla de su barco y saltar por la borda abrazado a ella para acabar así con su miserable existencia. Pero, entonces, apareció su amo y todo mejoró. Margot llegó enseguida a su modesto habitáculo.
Su amo no le había dejado que se mudara a un alojamiento mejor, a pesar de que se lo había rogado, aunque su amo más que un ruego lo había considerado un gimoteo indecoroso, ya que ahí no había buena ventilación, el mobiliario era muy cochambroso y pululaban muchas ratas. No obstante, su amo le aseguró que, si se mudaba, un cambio tan repentino y de tal magnitud en su estatus social habría llamado la atención y que, por ahora, debía mantener la discreción. Hasta esta noche, cuando le había dado instrucciones de ir a Aterrademonios a plantar la semilla del sentimiento antiorco. Tiempo atrás, no se habría atrevido a poner un solo pie en un lugar así. El tipo de gente a la que solía gustarle dar palizas normalmente solía congregarse en las tabernas en grupos numerosos, por lo que prefería evitarlos. O, más bien, solía preferir evitarlos. Entonces, entró en su habitación, donde lo aguardaba un jergón que era tan fino como una rebanada de pan. Una sábana hecha de arpillera que picaba tanto que solo la usaba cuando hacía mucho frío en invierno, e incluso entonces se lo tenía que pensar. Un farolillo y poco más. Súbitamente, una rata se adentró a todo correr en una de las muchas grietas de la pared. Profirió un suspiro, ya que sabía lo que iba a tener que hacer a continuación. Además de la imposibilidad de mudarse a unos aposentos mejores, lo que Margaux más odiaba de tener que tratar con su amo era el olor que se le quedaba impregnado después. Era una suerte de efecto secundario de la magia que su amo dominaba, pero, por alguna razón, ese hedor enfurecía a Margaux. Aún así, merecía la pena soportarlo por el poder que le otorgaba, porque le permitía caminar por esas calles y beber en Aterrademonios sin temor a represalias físicas. Margaux metió una mano por el cuello de camisa y, acto seguido, sacó de ahí un collar con un colgante de plata que tenía la forma de una espada flamígera. Aferró esa espada con tanta fuerza que sintió como sus bordes se le clavaban en la palma de la mano y pronunció unas palabras cuyo significado nunca había logrado saber, pero que hacían que un indescriptible espanto se apoderara de él cada vez que las pronunciaba. Galtak Erebnash. Erebnash Bangalar. Erebnash Avid Kirtog. Galtak Erebnash. El hedor a azufre impregnó la diminuta estancia. Esa era la parte que más odiaba Margaux. Galtak Erebnash. ¿Has hecho lo que te he ordenado? Sí, señor, contestó Margaux, quien se sintió avergonzado al darse cuenta de que su voz había adquirido un tono chillón. Se aclaró la garganta e intentó hablar con voz más grave. He hecho lo que me has pedido. En cuanto mencioné los problemas que causan los orcos, prácticamente la taberna entera se sumó a mis quejas. Prácticamente. A Margaux no le gustó el tono amenazador de esa pregunta de una sola palabra. Uno de ellos no hacía más que poner pegas, pero, al final, los demás se revolvieron contra él hasta cierto punto y se convirtió en el blanco sobre el que descargaron su ira y sus frustraciones. Tal vez. Has obrado bien. Esas palabras fueron un enorme alivio para Margaux. Gracias, señor, gracias. Me alegro de haber sido de gran ayuda entonces, vaciló. No sé si este será el mejor momento para sacar a colación de nuevo el tema de un mejor alojamiento para mí. Seguramente, se habrá percatado de que una rata acaba de, nos ha servido bien. Serás recompensado. Eso has dicho, señor, pero bueno, esperaba que la recompensa llegara pronto. En ese instante, decidió apelar a sus miedos de toda la vida con el fin de obtener algún provecho. Esta noche he corrido un gran peligro, como bien sabes. Si uno pasea solo cerca de los muelles, no sufrirás daño alguno mientras seas nuestro siervo. Nunca más deberás tener miedo, Margaux. Por supuesto. Simplemente quieres vivir la vida que nunca te has podido permitir vivir. Lo cual es un deseo perfectamente comprensible. Sé paciente, Margaux. Recibirás tu recompensa a su debido tiempo. El hedor a azufre fue menguando poco a poco. Gracias, señor. Galtak Erebnash. Su amo replicó con voz tenue. Galtak Erebnash. Acto seguido, reinó el silencio en los aposentos de Margaux. Al instante, se oyó un golpe en la pared, seguido por los gritos apagados de su vecino. Deja de gritar. Que estamos intentando dormir. En su día, si alguien lo hubiera importunado de esa manera, Margaux se habría acobardado.
Pero ese día simplemente decidió ignorarlo y se tumbó sobre su jergón, con la esperanza de que aquella peste azufre no le impidiera dormir.